Juan Pablo Enríquez, ¿cómo estás? Bienvenido a la mañana de La Fonda. Buenos días Adrián, para toda la audiencia de la radio municipal de Maciá. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos esperando saber cuáles van a ser los temas o el tema a hablar en esta columna. Hay muchos, hay mucho para hablar. Hemos visto rebaja del impuesto a las ganancias, algo que se había prometido en campaña y que se está cumpliendo, algo que se prometió en el gobierno anterior y no se cumplió, al contrario, se agudizó más el tema de impuesto a la ganancia. Así que todo suyo, profesor. Sí, en este sentido se está trabajando en un proyecto que se lleva adelante por parte del oficialismo nacional, y lo que se está planteando es un aumento del piso, ¿no? Del mínimo no imponible de 90.000 pesos a 150.000 pesos. Esto depararía que alrededor de 1.500.000 personas no paguen más impuestos a las ganancias. Estamos hablando de un esfuerzo financiero por parte del Estado Nacional de 40.000 millones de pesos que se van a volcar al mercado interno, al consumo, para inyectar recursos para mejorar el funcionamiento de nuestra economía, ¿no? De ese 1.500.000 personas son 1.200.000 personas trabajadoras activas y 300.000 jubilados, ¿sí? Uh-huh. Estamos hablando que a partir de ahora vamos a pasar de 2.400.000 personas que pagaban impuestos a las ganancias a solo 900.000. Esto implica que estamos en menos del 10% de las personas activas registradas, y estamos llegando al límite parecido al año 2010. Es un gran esfuerzo del gobierno nacional, que tiene que ver con una decisión estratégica que implica la necesidad imperiosa de continuar esta senda de reactivación económica que se viene dando desde hace unos meses a esta parte. Uh-huh. Juan Pablo, esto, a ver, muchos lo criticaron porque dice que esta gente, clase media, que cobra el impuesto a la ganancia, dice son 7 salarios mínimos más o menos, y que estaría mejor que un gran porcentaje de la población que no llega a la canasta básica. ¿Qué puedes decir al respecto? Sí, digo que es una falacia. Por ejemplo, ayer la gente de la oposición, de Juntos por el Cambio, parecían bajados de Sierra Maestra y planteaban escenarios que no tienen nada que ver con la realidad, cuando ellos ellos generaron una estafa a la población en muchísimos órdenes, ¿no? Pero uno de los motivos de campaña de Mauricio Macri, que caló mucho en los sectores medios, fue el tema de eliminar el impuesto a las ganancias, y ellos lo duplicaron la cantidad de personas que pagan impuesto a las ganancias, para empezar por ahí, ¿no? Entonces creo que uno tiene que demostrar cuando es gobierno, cuando es oposición, en el caso de que se den más derechos, venir con recetas que no tienen nada que ver con lo que ellos pregonaron e hicieron en la práctica, me parece una tremenda hipocresía, y que lo están usando en términos electorales. Y obviamente estamos en una Argentina, en una sociedad muy desigual, que amerita muchísimos cambios, pero estamos hablando de la gente que paga ganancias con escalas tan bajas, no son multimillonarios, ¿sí? Son trabajadores que quizás superan un poco el nivel promedio de la media, pero no dejan de ser trabajadores, y no deja de ser una medida importante y expansiva para nuestra economía, para reactivar justamente y motorizar el mercado interno, porque aquel que deja de pagar ganancias, a diferencia de lo que algunos tratan de imponer como sentido común en los medios de comunicación, no va a ir a comprar dólares para hacer fugas, sino que va a ir a consumir y mejorar su calidad de vida, digamos. Estamos hablando de cifras que no son ampulosas, sino todo lo contrario. No hay receta alguna por parte de la oposición que no deje de ser hipócrita por estos tiempos. Bueno, ahí hay que destacar lo que acabas de decir, y otras cosas más que se las dijo en TN y en la cara a Amadeo, nuestro compoblano Marcelo Casareto, diputado nacional.
No, no tuve la oportunidad de verlo. Lo recomiendo, ¿sí? Te lo recomiendo. En TN, en el programa de Bonelli. De Bonelli. Sí, no. La verdad, con fundamentos, quedó callado por un momento Amadeo, pero bueno, y hay un blooper de Eduardo Amadeo, de Juntos por el Cambio, ¿no? Que no supo qué hacer ante la arremetida de Marcelo Casareto, ¿no? Esto fue hace un día, antes de sabía que iba a estar porque vi un flyer que andaba dando vuelta. Sí. Me parece fantástico participar de esos programas de televisión que tienen un discurso netamente opositor y que está ligado a intereses económicos, ¿no? Marcelo Bonelli siempre fue un operador de los organismos multilaterales de crédito, más precisamente del Fondo Monetario Internacional, desde antaño, digamos, y es el principal operador económico que tiene el Grupo Clarín. Entonces, dar batallas culturales en esos escenarios adversos siempre es positivo. Así que ahora, siguiendo con Marcelo, junto con el alfonsinista y diputado, legislador porteño, Santoro, junto con Santoro, Heller, y bueno, son 4 o 5 que vos ves en todos los canales. No, digo el posicionamiento y cómo se ha ganado ese lugar, Marcelo. Eso no es inocente. Seguramente el equipo de comunicación de Alberto Fernández ha tomado esa decisión. Son los que están prácticamente en todos los canales, todas las semanas, y sobre todo los canales donde sabes que te van a dar duro y que son canales muy afines de la oposición. Fíjense que por ahí son actores que no forman parte de la primera línea de los ministerios, ¿no? A mí me encantaría más que los ministros tengan otra presencia y otro discurso mucho más convincente en los medios. Me gusta mucho también, hablando del tema de mujeres, la presencia de Victoria Tolosa Paz en los medios. Me parece de una extraordinaria formación, con un muy buen discurso, que siempre está en escenarios adversos y que sale airosa de eso, digamos, que no es para nada menor. Pero sigue lo que vos decís, lo planteó la vicepresidenta en su momento y mucha gente le ha dicho que los ministros tienen que salir más, pero son esos 5 nombres y ahí está Marcelo Casareto, son junto a Victoria Tolosa Paz, junto a Santoro, junto a Heller, son los que están saliendo. Que no forma parte del Sí, pero Aníbal no va a los medios, en este caso del Grupo Clarín. Estos están en todo, ¿no? ¿Cómo ingresa una persona como legislador nacional, que seguramente no lo tenía registrado Alberto Fernández y el equipo de Alberto Fernández, y cómo su labor legislativa y mediática ha llevado a tener un enorme protagonismo en la escena política, comunicacional y legislativa, ni hablar, porque Marcelo está dentro del ranking de los mejores legisladores, ese ranking que hace las cámaras, ¿no? Del trabajo que viene llevando, es muy destacable, ¿no? Más allá de estas cuestiones mediáticas. Con la federalización de la política también, y la participación de actores y exponentes que tengan vinculación con el interior, ¿no? Porque parece que siempre se centraliza todo. Claro. Y el otro día miraba una noticia que a mí personalmente me alegró mucho, y tiene que ver con la presencia de Enrique Cresto en el ENOSA, donde se llevan adelante las obras públicas hídricas de toda la Argentina. Y, por ejemplo, se está llevando cloacas a las comunidades más pequeñas de nuestra provincia, como es el caso de Bordamonte o de Durazno. Donde estuvo en Durazno el lunes Enrique Cresto. 18 millones de pesos, una inversión que otro tipo de gobierno de corte liberal y demás nunca haría, ¿no? Entonces, la verdad que me parece que hay que poner en valor ese tipo de acciones, y tiene que ver justamente con la presencia de entrerrianos en el Gabinete Nacional y formando parte de equipos de gestión. La verdad que es una muy buena noticia y tiene que ver con la dignificación de nuestros queridos pueblos entrerrianos. Veníamos del caso de las comunas, en su momento juntas de gobierno, veníamos acostumbrados a que los pobres presidentes de juntas de gobierno tenían que poner de su bolsillo, le daban un cheque para todo el mes, del cual no le alcanzaba ni para cortar la mitad del pasto de la comuna, de depender en gestiones del legislador de turno, de
e ir a golpear puertas a Paraná, y hoy en día con este nuevo, con el gobierno nacional y con el gobierno provincial, están teniendo los propios funcionarios de rangos nacionales y provinciales en el lugar. Totalmente. Y con fondos destinados para el que está a cargo de la comuna, porque si vas a estar a cargo es prácticamente como, o es el intendente, el presidente comunal de dicho lugar, tiene que destinar su tiempo para atender a su comunidad y así tener su gente para que trabaje para esa comunidad. A mí me parece perfecto lo que se está dando ahora, conociendo, mi viejo fue presidente de Junta, conociendo todo lo que tenían que hacer ellos. Tenían que ir a Paraná, poner un auto, coordinar en qué auto iban, el Estado no le daba. Era totalmente vocación. Era vocación. También participó de esas instancias. Totalmente. Y eso es un reconocimiento también a esa gente que por vocación estuvo presente. A lo sumo podías gestionar que la máquina de vialidad te arregle un poco el camino, pero te lo arregle ahí por arriba, no. Esto de las cloacas, esto es histórico. Es histórico. Totalmente, sí, es lo que te digo, es histórico. Yo alguna vez, hace como 20 años, había un proyecto dando vuelta y parecía un sueño. Bueno, a veces los sueños también se concretan en realidades efectivas, ¿no? Otra realidad efectiva es el indicador de inflación que se dio a conocer ayer del INDEC. ¿Y cómo estamos ahí? 3,6%, la verdad que sigue siendo un número preocupante. Sí. Eso indica que en el bimestre tenemos el 7,8%, un número muy importante de la inflación en los alimentos, ¿sí? Si es algo donde tiene que atacar con fuerza este proyecto político que gobierna en la Argentina. Y de acuerdo a los parámetros que indicó Guzmán en el presupuesto presentado el año pasado para este año, se manifestó la intención de tener una inflación anual del 29%, para lo cual, si queremos llegar a ese parámetro, deberíamos tener una inflación menor al 2% de aquí hasta que llegue fin de año, cosa que parece bastante imposible, ¿no? Pero más allá de que se pueda llegar a ese número de inflación, acá lo importante es que las actualizaciones salariales superen a la inflación. Podemos llegar a 40% quizá de inflación, pero si tenemos actualizaciones salariales superiores, seguramente eso va a dar un buen sendero económico, y tiene que ver también con la capacidad no solamente de un Estado que privilegie el bolsillo de los trabajadores, sino también la capacidad de negociación que tengan los sindicatos, ¿no? Bueno, en eso se está hace un par de días, en esas reuniones con los sindicatos, lo más fuerte, pero casi todos los sindicatos que representan a los trabajadores. Sí, acá habrá que juntarse luego del primer semestre, verificar cuáles han sido los números que nos ha arrojado la realidad y sentarse a hablar en otros términos para que la capacidad adquisitiva de nuestros trabajadores, que, digo de paso, es el motor fundamental para la reactivación económica. Si el laburante no tiene recursos en su bolsillo para poder consumir, no hay país que pueda comenzar y retomar ese tan ansiado sendero de crecimiento que estamos esperando desde hace mucho tiempo. Es un dato central. Me quería referir a una cuestión, ¿no? Hablando de datos que por ahí se invisibilizan desde la matriz comunicacional que lidera el pensamiento hegemónico de la Argentina. El otro día se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, y hay un dato que muchos economistas no comentan, y tiene que ver con el trabajo doméstico, ¿no? Que es el que genera las famosas tareas del cuidado, son las que generan, de acuerdo a un estudio reciente que se realizó en la Argentina, el mayor porcentaje de incidencia en el PBI, ¿no? Estamos hablando de casi el 18%, digo, para cuando hay algunas actividades. Pero ¿qué pasa? No está reconocido, obviamente, y es ahí donde desde sectores de la heterodoxia económica se está tratando desde hace muchísimo tiempo de generar un reconocimiento en términos de recursos a esas tareas de cuidado, que en definitiva son aquellas que dejan postergadas a muchísimas mujeres, que lamentablemente por esta conformación que tenemos en nuestro sistema, son las que se terminan haciendo cargo de esas tareas y que muchas veces llegan a la vejez sin ningún tipo de recurso, totalmente desamparadas. Bueno, el Estado tiene que estar presente, no cuando llegan a la vejez, sino en toda su etapa de trabajo activo, reconociendo esa digna tarea que son las tareas de cuidado, digna y sobre todo muy difícil, ¿no? Hubo un reconocimiento en la presidencia de Cristina Fernández, que fue muy criticado por cierta
parte, o por toda la parte de la oposición, como que cómo le van a jubilar a gente que no aportó, y cómo no reconocer a esas mujeres, ya sean ama de casa o la mayoría es empleada doméstica, sin un aporte, cobrando en negro, a veces la patronal de turno dándole la ropa que le sobraba a la señora, la ropa que le sobraba al señor, a sus hijos, o la comida que le sobraba. ¿Cómo no reconocer a esas mujeres? Fíjense, hay dos parámetros acá. Sí. Uno es que lo ideal sería que no sean mujeres. Acá las tareas del cuidado las tienen que hacer hombres y mujeres, claro, en distinción de género. La errónea distribución de este sistema patriarcal en el que vivimos hace de que las mujeres, ha determinado que las mujeres hagan las tareas del cuidado, ¿no? Bueno, en ese sentido, cuando se produjo la moratoria previsional del año 2005, pasamos de casi el 60% de cobertura previsional a casi el 100%, ¿no? Y la mayor parte de personas incluidas en esa moratoria fueron mujeres que habían trabajado durante toda su vida y que siempre habían sido desamparadas por el sistema. Fue una de las mayores políticas de género reparadoras de nuestra historia, pero me parece que hay que ir hacia la profundización de otro tipo de cuestiones, ¿no? Más allá de reparar esos sistemas desiguales que ha tenido nuestra distribución de recursos a lo largo del tiempo. Juan Pablo, ¿algo más que quieras agregar? No, a grandes rasgos eso. Dale. No tuvimos la posibilidad de hablar, hablando del Día Internacional de la Mujer, ¿no?, de lo que fue el discurso de Cristina el otro día. Para mí, la mayor exponente política que tiene la Argentina, lejos, que está por encima de la media, que hizo una locución extraordinaria en defensa de las acusaciones que había recibido por el tema del dólar futuro, que es un tema muy complejo, pero es una maraña más de ese sistema judicial perverso, que lo único que ha utilizado a lo largo del tiempo es esta herramienta para poder de alguna forma cuestionar a la oposición en aquel tiempo y ahora al oficialismo. Es un poder que está íntimamente ligado al poder económico y que utiliza esa herramienta como un motivo de extorsión para que no se toquen los privilegios de los ricos de la Argentina. Esto, lo que hizo Cristina, decime el tiempo que estuvo hablando Cristina. Estuvo 1 hora. Bueno, 1 hora, puedes estar de acuerdo o no con lo que dice, pero estuvo 1 hora sin leer, mirando la cámara, hablándole denunciándolos a esta corporación judicial. Impresionante el poder de oratoria y de capacidad. Nada, ni un apunte, nunca bajó la mirada de la cámara, ¿no? Hay una cuestión central ahí, el coraje y la valentía de esa mujer, porque hay enorme cantidad, creo que la mayoría de los dirigentes políticos que son muy endebles a la hora de enfrentarse al poder, porque la política, cuando uno representa proyectos populares, es justamente eso, enfrentarse al poder real, no ser condescendiente con el poder real. Y Cristina se enfrenta al poder real, desde siempre. Entonces, por eso sufre las consecuencias de hostigamiento permanente, ¿no? Y denunciando las causas armadas, ¿no? Denunciando las causas armadas. Y a esto hay que atarlo sí o sí, Juan Pablo, con lo de Lula. Con lo de Lula en Brasil. Con lo de Lula en Brasil. Se demostró el hecho del lawfare, se dieron de baja todas las causas. Fíjense, pero así todo, el Poder Judicial entramado con el Poder Económico lograron imponer un presidente como fue Bolsonaro, totalmente nefasto para la historia de Brasil, digamos, con Lula preso. Fíjense la incidencia que tienen en la historia de nuestros pueblos este tipo de poderes que son totalmente desconocidos para la mayoría de la gente. La gente ni sabe cómo se llaman los jueces de turno y demás, ni los fiscales que entienden a las causas, nada, no están sometidos a la voluntad popular de nadie. Me parece que mínimamente hay que empezar a rediscutir esas cuestiones. Totalmente. Juan Pablo, la verdad vencerá. Así será. Un abrazo grande a todas y todos.